La cirrosis y el hepatocarcinoma comparten los mismos factores de riesgo, entre ellos la infección por hepatitis B y C, alto consumo de alcohol e hígado graso. La cirrosis ocupa el lugar 11 como causa de muerte en el mundo y en Guatemala se estima que es responsable de 3.4% de todas las muertes prematuras. Como hemos visto en esta serie de videos, los autores sugieren que en Guatemala, donde tenemos una de las tasas de incidencia y mortalidad más altas a nivel mundial, comparadas con las de China y de África, se preconiza de que el perfil del paciente con hepatocarcinoma es diferente, ya que no tenemos niveles tan elevados de hepatitis viral ni de alcoholismo, y que debemos buscar otros factores que expliquen las altas tasas de hepatocarcinoma y cirrosis. Y uno de los que ha recibido mucha atención es la exposición a aflatoxina, micotoxina producida por el Aspergillus flavus y que prolifera en el maíz, maní, etc., sobre todo cuando las condiciones de almacenamiento no son tan adecuadas. Ahora vamos a presentar este artículo que estudió la exposición de aflatoxina B y cirrosis hepática. Fue un estudio de casos y controles publicado en el 2020 en la revista British Medical Journal, escrito en colaboración con la Escuela de Salud Pública del Hospital Johns Hopkins de la Universidad de San Carlos, del Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá y de los Institutos de Cáncer de los Estados Unidos. Yo soy el Dr. Hugo Castro, oncólogo médico del Centro de Tratamiento Multidisciplinario de Cáncer de Hígado de Guatemala. La cirrosis hepática es una enfermedad crónica que se caracteriza por el daño hepático consistente en sustitución del parénquima especializado por tejido fibrótico que ocasiona distorsión de la arquitectura y de la vasculatura hepática. Los factores de riesgo incluyen el consumo de alcohol, infección por virus de hepatitis B y C y alteraciones metabólicas que ocurren en la obesidad y en el hígado graso no alcohólico. También se ha asociado la exposición a aflatoxina que actúa de forma sinérgica a la hepatitis viral para causar el daño hepático. Como hemos mencionado antes, en Guatemala la cirrosis se encuentra entre las 10 principales causas de muerte. Sin embargo, los factores de riesgo como hepatitis viral y alto consumo de alcohol no parecen ser tan frecuentes, y en los últimos años se ha sugerido que los altos índices de exposición a aflatoxina podrían ser un factor más importante para el desarrollo de enfermedades crónicas del hígado. ¿Cómo hace esto la aflatoxina? Causando aductos de ADN y proteínas que causan daño celular, esteatosis e infiltración nuclear por mutación del P53. La palabra aducto se origina por la contracción de las palabras adicción y producto, y se refiere a una entidad química que se produce por la unión de dos moléculas mediante un enlace equivalente. Esta unión es de naturaleza reversible, es decir, los elementos pueden retornar a su forma libre en cualquier momento. Los principales estudios donde apoyamos esta teoría vienen de hace años, pero desde el punto de vista clínico, en el 2008, en un estudio realizado en Gambia se documentó el efecto sinérgico entre hepatitis B y C para el desarrollo de cirrosis. Además, ese mismo año en Egipto se documentaron cambios moleculares a nivel de P53 producidos por los adultos de aflatoxina B1. En Turquía se comprobó que habían niveles aumentados de aflatoxina B1 en pacientes cirróticos comparado contra controles. Y más reciente en Taiwán se comprobó la relación entre los niveles de aflatoxina 1 y cirrosis. Mismos hallazgos han sido descritos en México y Brasil utilizando diferentes métodos de medición. Sin embargo, en Estados Unidos se ha determinado que el 54% de los casos de cirrosis son secundarios a hepatitis viral, alcoholismo y diabetes, no teniendo tanta importancia la aflatoxina 1. El objetivo de este estudio fue evaluar la asociación entre aflatoxina B1 y cirrosis en un estudio de casos y controles. La metodología del estudio fue captar pacientes con cirrosis que consultaban en la emergencia y consulta externa del Hospital San Juan de Dios y del Hospital Roosevelt. Después, se escogieron 200 controles provenientes de Escuintla, Guatemala, para emparejarlo con los casos, ya que de esos lugares era donde venían más frecuentemente. El diagnóstico de cirrosis se efectuó por ultrasonido abdominal por medio de una escala que medía la morfología, textura, estructura vascular y además el tamaño del vaso.
Las variables categóricas estudiadas fueron la edad, etnia, ocupación, consumo de alcohol, entendido como más de 2 tragos diarios por un año, si era varón, y más de un trago diario por un año si es mujer, o que haya tenido algún periodo de su vida donde consumía más de 5 tragos diarios. Y por supuesto los niveles de adultos de aflatoxina B1 y hepatitis B y C. Se hizo chi cuadrado y regresión logística para la asociación entre aflatoxina B1 y cirrosis, y los niveles de aflatoxina B1 fueron divididos en quintiles. En esta tabla se expresan las variables categóricas por chi cuadrado. Se muestran las características de los pacientes incluidos. La mediana de edad fue 55 años. De todos los participantes, el 57% fueron mujeres, el 85% vivían en la capital o cercana. La cirrosis fue diagnosticada en pacientes con fuerte consumo de alcohol en el 52% que en los controles, que eran 4%. La prevalencia de hepatitis B fue baja, del 2.7%, pero estadísticamente significativa en los casos versus controles, 7 versus 0.5%. La prevalencia de virus de hepatitis C fue de 1.3, pero no fue significativo. La mediana de aflatoxina B1 fue significativamente más alta en los casos, que fue de 11.4 picogramos por miligramo, que en los controles, que fue de 5.11. Los niveles de aflatoxina B1 y otras características entre casos y controles demostraron que las personas indígenas tuvieron niveles mayores de aflatoxina B1 comparados con los no indígenas, 15% versus 4.8%. De igual forma, aquellos pacientes que vivían fuera de la capital representaban niveles más elevados que los que vivieron en la capital, 17.8 versus 4.9. No se encontraron diferencias entre edad, sexo, ocupación, consumo de alcohol, índice de masa corporal o estatus de virus de hepatitis B o C. En la tabla 3 se muestran los resultados de regresión logística para la asociación entre cirrosis y aflatoxina B1, estimado como odds radio. Aquí lo que se demuestra es que altos niveles de aflatoxina B1 fueron asociados con cirrosis tanto en el análisis ajustado como en el crudo, es decir, mientras más altos los niveles, mayor la probabilidad de cirrosis. Las limitaciones del estudio, según los autores, son las siguientes. El ultrasonido no es el mejor método para el diagnóstico de cirrosis. Además, que fue una determinación transversal de aflatoxina y no se evaluó el efecto acumulativo. Además, hacen falta otras variables como el índice de masa corporal y otros parámetros clínicos para estudiar la asociación con cirrosis. Las conclusiones fueron que en esta serie los pacientes con cirrosis tuvieron poca prevalencia de infección por hepatitis viral y alcoholismo. En Guatemala, la exposición de aflatoxina B1 se asocia a cirrosis. Las intervenciones para mitigar la exposición de aflatoxina B1 y conocer mejor la influencia de los otros factores de riesgo para el desarrollo de cirrosis puede ser importante para reducir la hepatopatía crónica en Guatemala. Pero lo más importante es que aún en las personas que no tienen cirrosis hay elevadas concentraciones de aflatoxina B1, y esto señala los altos índices de contaminación que hay en nuestro país. Como siempre, estamos a la orden en el Centro Multidisciplinario del Cáncer de Hígado. Aquí está la dirección y el número de teléfono donde nos pueden localizar. Nos vemos pronto.